La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Bienvenidos en este nuevo programa y una nueva entrega para nosotros, por lo menos especial. Es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de conversar con otro periodista y también dueño de un medio de comunicación en Cuenca, razón por la cual para nosotros es no menos de un honor. Ya voy a presentar a mi invitado, estamos conectados a través de la vía telemática. Abro cámara desde este momento y desde luego también les invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales. Gustavo Cardoso, quien es parte de un legado histórico para los cuencanos como es Ondas Azuayas y también Antena 1, está acompañándonos por la frecuencia de la W. Le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, estimado Gustavo. Gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Fernando. Un placer de estar con usted y con su amplia audiencia. Estimado Gustavo, para nosotros es muy importante este espacio y es una suerte también de homenaje al legado que representa Ondas Azuayas para los cuencanos, porque ha debido de cerrar, para aquellos que quizás no se han enterado, esta empresa familiar, una empresa que representó la voz no solo del periodismo, sino de muchos cuencanos. Muchas gracias, Juan Fernando. Así es, lamentablemente, justamente hace 8 días tuvimos nuestra última emisión en la radio. Una emisión que fue de aproximadamente 4 horas, muy intensas por la serie de sentimientos cruzados que se dieron allí, pero sobre todo yo le diría que fue una situación que nos abrumó mucho por la cantidad de llamadas, de mensajes, de comunicaciones de todo tipo, muy generosas del público de Cuenca, que nos han dejado, yo le diría que mucho más sentidos quizá que lo que pensábamos que podíamos estar dando este paso, pero al mismo tiempo con mucha tranquilidad de conciencia, de tener esta retroalimentación de la gente que en la gran mayoría de los casos, yo diría que en la casi totalidad de los casos, tuvo palabras muy expresivas, incluso yo diría cariñosos, de estima, que nos han dejado con la tranquilidad de conciencia de que algo se ha aportado para esta ciudad en los años. 72 años sin duda no son pocos. Ondas Azuayas cierra por el coronavirus a causa de esta pandemia. Diría que es lo que remata una situación, Juan Fernando. Ustedes vienen también de una familia de radio, saben la evolución que han tenido los medios de comunicación, lo difícil que se ha vuelto. Usted como nosotros, quizás sus señores padres, nuestros buenos amigos de la familia Valencia, tienen más claro todavía cómo ha ido cambiando este mundo de medios de comunicación en general, volviéndose cada día más competitivo, más difícil de mantener. Y yo creo que ha sido un proceso evolutivo de un largo tiempo, pero que sí se ha visto en los últimos años acelerado debido a cuestiones de carácter política y cuestiones de carácter económico también que se han ido dando en el país, que se vieron rematados por esta situación absolutamente anormal que se ha dado con el estado de excepción y la emergencia a nivel global de la pandemia, que trajo como consecuencia también una paralización casi total de la economía, que afectó y muy fuerte a todos los medios de comunicación en el mundo. Para el presidente Moreno hoy son tiempos y aires de libertad. Sin embargo, la historia de los conflictos entre el poder público y los medios de comunicación no es reciente, de hecho es histórico. Pudo
inferir de alguna manera el gobierno actual para que la conclusión sea el tener que despedir de la audiencia de un medio tan importante e histórico? Sí, Juan Fernando, a más de todos estos factores exógenos que han ido afectando a la radio en general, esta irrupción tan fuerte, tan sólida de la Internet, que ha ido encontrando otros medios para la publicidad, que es lo único que mantiene a los medios de comunicación. Pero más allá de eso, y antes de ir al gobierno de Lenín Moreno, tengo que señalar que esos 10 años del correísmo fueron nefastos para los medios de comunicación, nos debilitaron mucho. Mantuvimos nosotros siempre una posición independiente que muy pronto pudo haber sido interpretada incluso como oposición, porque veíamos a un gobierno nefasto para el país. Vimos muy pronto, les soy honesto, cuando se perfilaban recién los primeros capítulos de la Constitución y se leía de parte nuestra, con la ayuda de los analistas que siempre nos visitaban en la radio, esta intención del gobierno de Correa de ir asumiendo cada vez más poder, un gobierno autoritario finalmente fue, que además traspasó todas las barreras éticas en el país. Esto causó que tengamos un tratamiento muy dirigido por parte del gobierno, eximiéndonos de todo lo que eran las campañas que realizamos. Recordemos que en esta época la publicidad comercial sufrió ya una disminución total, cambió el panorama en mi estimación, si es que antes de el correato el 70% de la publicidad era de carácter privado y el 30% de carácter público, se viró la situación y era al revés, un 70%, si no más, era publicidad del gobierno con ese sistema enorme de propaganda que tuvo, y hubo una depresión también en el sector privado. Y al estar nosotros vedados, estar permanentemente en listas negras en los medios de comunicación, incluso como personas, los periodistas, comunicadores que hacíamos el medio, nos fue minando poco a poco. Se sumó a esto casi 10 procesos que tuvimos que enfrentar en la Supercom, impedimentos para la renovación de nuestra frecuencia. Todos los procesos, y esto hay que señalarlo, nos defendimos bien, incluso en lo de la frecuencia rebatimos legalmente y jamás nos pudimos sancionar, y de hecho también se vieron obligados a renovar la frecuencia más allá de lo que se pretendía. Y llegamos entonces, tengo que hacer relación a esto, aunque su pregunta iba al gobierno de Moreno, llegamos con esto un tanto debilitados económicamente, ya con una carga financiera que venía arrastrando la radio. Este gobierno, pues sabemos nosotros, no comenzó bien. A partir del año 2015, todavía en el gobierno de Correa, vino la caída del petróleo para Ecuador, con efectos bastante directos en la economía. Moreno, con esto de la mesa servida, empezó un gobierno con muchísimos problemas. Nuevamente, yendo a lo que es la radio, la inversión publicitaria continuó más o menos en los mismos términos. No diría que hubo una discriminación hacia nuestro medio en particular, pero usted conoce que empezó el gobierno de Moreno con declaraciones de sus altos personeros, el secretario de Comunicación. En esos momentos habló de la equidad que iban a tener medios de publicidad, de campañas de la SECOM, que irían a todas y cada una de las provincias del país, y esto y el otro. Y usted sabe también que a Cuenca y a las siempre relegados de todo jamás llegó. Así es. Entonces no hubo esa inversión por parte del gobierno, la economía siguió mal, los negocios tampoco han sido florecientes en Ecuador, pero lo más delicado que se produjo es que en el transcurso de este tiempo hubo dos campañas electorales, la campaña presidencial, hubo tres en realidad de la consulta popular, y hubo la campaña de gobiernos seccionales. Y en todas ellas, el Consejo Nacional Electoral, que es gobierno, una de las entidades de gobierno, pues depende además del erario público por la ley, por en Ecuador, las campañas políticas lo paga el Estado, no cumplió de una manera responsable. A nosotros nos pedían
hablando por Ondas Azuayas, y creo que fue para la credibilidad de las radios del país, campañas políticas que se habían realizado hace 3 años y que no pagaban. En parte debido a intensas y costosas gestiones pudimos recuperar por lo menos de la campaña más antigua con la intermediación de un distinguido cuencano que llegó al Consejo Electoral, Gustavo Vega, pero el grueso de esa supuesta inversión que hacía el gobierno para financiar a los políticos ecuatorianos nunca llegó y realmente se convirtió en un lastre sumamente fuerte que agudizó esa situación económica difícil, causando un desfinanciamiento en la radio. Entonces, si bien el gobierno de Moreno ha dado la boca, hablando de que se relajaron las leyes acá, de que se dio de baja la ley de comunicación en las partes más perniciosas hacia los medios, de que no hay presiones hacia los medios. En parte es verdad, porque no se ha vivido el mismo ambiente, si hay más verdad, pero por el otro lado nos ha venido asfixiando a los medios de comunicación. Y esto es algo que para nosotros, para un medio que se precia de trabajar con sentido ético de las cosas, se hace muy difícil hacer reclamos públicos. No lo habíamos hecho, pero sí habíamos hecho reclamos internos a quienes teníamos que hacer. Digo que habíamos llegado hasta las más altas esferas, María Paula Romo, Concepción Roldán, el electoral, que se han ido sucediendo, expresando nuestra protesta, nuestra voz firme. Habíamos excitado también en algunas ocasiones a nuestra asociación, a la Asociación Ecuatoriana de Radio y Difusión, que reclamemos por este tema, pero absolutamente nada logramos. Efectivamente terminamos con la radio antes de que se haga, de que se honre por parte del Consejo Nacional Electoral estas deudas. Esperamos recuperar y con eso poder solventar algunas obligaciones pendientes que quedan tras del cierre de la empresa, pero desgraciadamente esa ha sido la situación. Un gobierno que aparentemente relajó la normativa en libertad de expresión, pero que asfixió financieramente a nuestro medio de comunicación, y estoy seguro que algo similar está sucediendo con muchos otros medios del país. Hay quienes dicen, en los que hacen comunicación, a los que dirigen los medios de comunicación, que hay medios que sí han logrado cobrar y que son justamente los medios que están en oposición, llamémosla así de alguna manera, o al menos no están en el tono que al gobierno le gustaría, los que no han logrado cobrar. ¿Sería esa tal vez una artimaña para presionar a que se divulgue la verdad que ellos quieren que se cuente? No descarto que es posible que estén manipulando en este sentido. A través de las cifras se puede deducir esto, pues la deuda del Consejo Nacional Electoral con los medios de comunicación en general llegaba al orden de 35 millones. Últimamente conocimos que ya no era 35, que eran 22 millones o millones de dólares, entonces se pagó unos 15 millones de dólares. ¿Con qué criterio se lo hizo? Esto de decir por parte de la señora Diana Tamay de que no hay presupuesto, de que esto nunca estuvo presupuestado y que por eso no se paga, extraña en este sentido, pues para unos medios aparentemente sí hubo la disposición presupuestaria y para otros no. Entonces, este criterio selectivo, posiblemente discriminatorio, sería bueno averiguar. No sé si nuevamente este tipo de situaciones que se dieron en el gobierno anterior se han dado también a nivel del CNE, porque posiblemente seguimos siendo una piedra en el zapato quizá para el CNE o para el propio gobierno. Eso ya queda un poco en el ámbito especulativo, pero lo cierto es que no recibimos un solo centavo de esa cuantiosa, significativa deuda que si se hubiese pagado, le puedo decir con absoluta certeza, no hubiésemos llegado al punto de tener que cerrar el medio de comunicación. Gustavo Cardoso, quien es parte de un legado como el de Ondas Azuayas, con 72 años de transmisión ininterrumpida, se arrepiente de haber adoptado esa postura crítica y que a veces le ha generado problemas con los gobernantes de turno. No, de ninguna manera, Juan Fernando. Creo que es una obligación de los periodistas el guardar un
sentido crítico de las cosas en general y no se diga de la política local, de la política nacional. Esa es una obligación, el de ser auditores de lo que sucede en el ámbito público. No gusta a muchos gobiernos, otros son más tolerantes, siempre generan problemas, pero creo que va de la mano con lo que es la práctica de la ética periodística y este gran maestro del periodismo, eh, el maestro colombiano Rubén Darío, no es Rubén Darío, es Restrepo, escapa su primer nombre, Javier me parece que falleció ya. Él hablaba siempre de que los periodistas no están para estar en las ruedas de prensa de los hoteles de lujo, para estar recibiendo la salamería de parte de la forma que venga desde el sector público, de que hay que mantener una distancia prudente del poder, y eso lo hemos practicado. Sin que quiera decir esto que seamos antagonistas a todo lo que signifique poder, sí tratamos y esa fue una línea de actuación de Ondas Azuayas, el de mantener distancias, el de no llegar jamás a apoyar alguna candidatura política en particular de ningún nivel, a tratar de mantener una independencia, y cuando estas fuerzas políticas se convertían en poder, hacer incluso un poquito más estrictos en cuanto a cómo mirábamos ya el desempeño del político convertido en funcionario público. Entonces, creo que una norma necesaria para los medios de comunicación. De ninguna manera podría arrepentirme. Aspiro yo a continuar haciendo labor periodística y puedo garantizarle que esa línea jamás cambiará. Conversamos en esta mañana con Gustavo Cardoso, quien es parte del legado de Ondas Azuayas, una radio que ha debido apagar su señal, su voz, luego de 72 años, pero esto queda para la historia de los cuencanos y para la historia del Ecuador y la radiodifusión. Gustavo Cardoso, sin duda, representa mucho lo que quizás la nueva generación de periodistas y más aspiran. Usted puede citar quizás en este homenaje que buscamos se haga desde la radiodifusión y desde la W a las Ondas Azuayas, un ejemplo de el mejor momento, el momento más memorable mientras ha trabajado y era parte de esta emisora. La radio está tan llena de anécdotas, Juan Fernando, y eso es parte de esta actividad tan linda, porque tiene facetas muy diferentes para comenzar y en todos los órdenes. De hecho, que una radio con una vocación noticiosa, informativa, con una línea editorial, como fue Ondas Azuayas, tiene esta faceta muy fuerte, la del periodismo, la de la interacción con la gente. Y hay tantas y tantas cosas, algunas que son anécdotas como para recordarlas siempre, como la noche de los Giles, en los cuales esbozamos una sonrisa recordando lo que se vivió allí y el papel que tuvo la radio, y otras que tienen que ver con convivencias políticas de la emisora, persecuciones, 3 clausuras que sufrió la radio, presiones de carácter político, fiscalizadores que venían a nuestras oficinas a pasarse periodos de semanas escarbando los libros como una forma de presión, pero también facetas tan lindas como el papel muy importante que jugó, lo digo, como desde Ondas Azuayas en la tragedia de la Josefina. Prácticamente nos trasladamos y tuvimos estudios en el Cantón Paute, con vehículos móviles, con motocicletas, moviéndonos en toda la zona del corredor del Paute. Allí recuerdo un par de entrevistas exclusivas que tuvimos en la cima del Tamuga cuando Ciclo Durán Ballén venía en helicóptero. Y en esto fundamentalmente el día ya o el día previo en el que venía el desagüe de la Josefina, no sabíamos, no teníamos certeza, por supuesto, pero ese mismo día, el día anterior, debe haber sido el 31 de marzo. En estos recorridos que hacíamos encontramos una pequeña población allí, de unos
30, 40 habitantes que se encontraban justamente en el corredor del río. Y sirvió esta presencia nuestra allí de la radio para advertirles de que estaban en contra de toda norma de seguridad, que sabíamos claramente lo que se habían dado para la zona. No entiendo cómo se había quedado este pequeño poblado allí, quizá inconscientemente, pero en coordinación, triangulando con las autoridades, digamos, los pobladores se muevan. Y al día siguiente vino justamente la situación del desagüe de la Josefina, con la dimensión que tuvo, que realmente hubiese barrido. Como estas, le digo ahí, a tantas y tantas anécdotas que se han dado a lo largo de la vida de la radio. Ha sido muy lindo sentirnos no solamente comunicadores, de contar, relatar a la gente lo que está pasando, y en muchos casos, aunque no lo hayamos buscado, actores de temas y de circunstancias que han sido importantes, o sea, interesantes y en ocasiones vitales para la ciudad y para la región. Nos ha compartido, y gracias por ello, una buena anécdota, pero sin duda el ejercicio de la comunicación nos trae también malos días en los que quizás deseamos botar la toalla. ¿Recuerda el peor día de toda esta historia, de todo este bagaje? Bueno, yo creo que el peor día de todo eso es el día que se cerró la radio. Fue realmente una situación de shock muy fuerte, muy dura para nosotros, quienes estábamos trabajando más de cerca. Sabíamos que esto eventualmente iba a llegar, pero no pensamos que la realidad iba a ser tan dura. Es algo que realmente lo hemos sentido por la tradición, por los recuerdos que han venido desde que éramos niños. Yo empecé realmente en la radio desde que era un niño, y en todas mis etapas de la vida después siempre llegaba a la radio, a la televisión, con excepción de unos pocos lapsos en los cuales, que por razones de estudio, estuve en el exterior. Eh, eh, Esa es la parte más dura realmente, pero igualmente en las facetas duras yo recuerdo aquellas situaciones en las cuales se cerró la emisora, lo tengo muy claramente, año 1961, Ibarra, en el cual apedrearon nuestra casta. Yo era todavía niño, me desperté con mi cabeza herida, con una piedra al lado, en la casa de mis padres. Recuerdo que uno de mis tíos vino en una camioneta y literalmente nos rescató de allí, mientras una muchedumbre se acercaba a la casa. Mientras tanto, mi padre había sido tomado preso y fue llevado a Quito. Ventajosamente, a los 2 o 3 días de estos incidentes que se daban, si no recuerdo mal, en noviembre en Cuenca, a los 2 o 3 días de ese año cayó el gobierno y la situación cambió radicalmente. Como estas hemos tenido muchas cosas. Ha habido varios ataques, robos muy sospechosos en la radio. En la época justamente del correísmo, en la década pasada, en 3 ocasiones tuvimos robos dentro del emisor. En 2 de ellas prácticamente nos destruyeron los estudios. Eran sinsabores que teníamos que absorberlos y pues restaurar las cosas y tratar de seguir adelante. Siempre han habido cosas bastante delicadas en este sentido. La situación económica no ha sido nunca bollante que yo recuerde, y esto es algo que tiene que hacernos pensar también a los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, yo diría al público. Me parece a mí que, sin que signifique esto una condena para los medios de comunicación o para todos los medios de comunicación, no le veo, Juan Fernando. No sé si Sí, estamos bien. por un momento perdimos la visualización, pero estamos bien. Le decía que sin que signifique esto una regla para los medios de comunicación, pero yo siento que el modelo de negocios de los medios de comunicación locales, sobre todo, se está agotando. La competencia de la Internet y nuevas formas de comunicación están incidiendo muy fuertemente en la economía de los medios. Es muy fácil pensar que es un tema de modernización, y allí está el ejemplo, que sea el más grande y exitoso del New York Times, que hace varios años ya
se anticipó a estas cosas y entró al mundo digital con fuerza. Pero Cuenca no es Nueva York, Cuenca no es la ciudad metropolitana de Nueva York. El New York Times tiene una capacidad de alcanzar una dimensión global a través de una pequeña contribución de cada uno de los suscriptores, conseguir un interesante monto que puede solventar una actividad periodística fuerte. Aquí le pregunto, asumiendo la radio más popular que pueda uno imaginar, o el medio de comunicación con grupos profesionales que no llegan ni siquiera a 1 millón de personas, ¿cómo se puede pretender financiar una actividad cuando el comercio se encuentra con muy pocas posibilidades de inversión? Ni se diga ahora con el tema de la pandemia, cuando el gobierno se encuentra con su economía prácticamente quebrada, con movimientos de no invertir desde el sector público en los medios, con grandes limitaciones para los gobiernos seccionales, etcétera. Entonces va quedando cada vez un país publicitario mucho más pequeño, además de la profusión de medios de comunicación que se ha dado en el país, que es otro tema, ¿no? Hay ciudades grandes como Sao Paulo, por ejemplo, en Brasil. Yo recuerdo que estuve en alguna situación allá por tema de trabajo algunos meses en Brasil, y en el Gran Sao Paulo existían 18 emisoras, mientras que en la misma época en la ciudad de Cuenca había 50 y más. Entonces todo esto ha ido fragmentando el mercado publicitario. Pero el riesgo que se corre allí es de que si no se encuentra otras fórmulas diferentes para el sostenimiento de la comunicación, más aquellos medios de comunicación que hacen un esfuerzo sincero, real, de mantener una independencia. Estos problemas que se generan con los poderes fácticos, no solamente el poder político, es muy difícil mantenerse. Y lo que yo preveo que va a ir sucediendo en Cuenca, que va a ir sucediendo en Maraceo, en ciudades y en los cantones más pequeños quizás, que cuentan con sus medios de comunicación, esto no va a encontrar forma de sostenerse y van a ir desapareciendo. Y la importancia del periodismo local, del periodismo hiperlocal, es fundamental, porque es el periodismo de cercanía, el que necesita la gente. De allí que cuando las AMs ya prácticamente han desaparecido en países europeos, continúan aquí con enormes audiencias. El problema nuestro en Ondas Azuayas, nuevamente lo digo como de esto, pero no fue un asunto de sintonía de selección del público, teníamos excelentes ratings, pero el modelo de negocio, si se le puede llamar así, que para nosotros era más bien una forma de sostener esta actividad periodística, no funcionaba, era deficitario ya desde hace algún tiempo y difícil de superar esa situación. Entonces, creo que esto es un tema incluso que puede llegar a lo que se refiere a políticas públicas para los medios de comunicación, o sea, exenciones que puedan darse para importación de equipos, cierto tratamiento en impuestos, tanto de gobiernos locales como de gobiernos nacionales. Algo tiene que hacerse para que la salud financiera de los medios de comunicación locales mejore y no vayamos a entrar en un proceso en el cual van desapareciendo. Nos quedemos, sí, con otras fuentes alternativas, con la Internet, con sus virtudes y sus defectos, y alimentados quizá por medios de comunicación nacional que no sienten la importancia de lo local, ni se diga medios de comunicación internacional que cumplen su papel, pero de los cuales nuestro periodismo local, nuestro periodismo hiperlocal va a estar ausente. Nuestra gratitud y nuestro sincero homenaje a la historia de Ondas Azuayas, no solo para la ciudad de Cuenca, para la provincia, para la historia de la radiodifusión y del periodismo en el país. Permítame desapegarme por un momento de esto y también ponerle del otro lado. Usted normalmente día a día lleva a sus invitados y sus analistas en los diferentes espacios que continuará a través de Antena 1. Y esa cuña es totalmente gratuita, ¿eh? Pese a que en la vida práctica compartimos casi el dial por apenas un poco. Gustavo, Correa fue sin duda uno de los presidentes en los últimos años que llegó a complicar la comunicación. Sin embargo,
hoy por hoy parece que todos los medios de comunicación se han olvidado el rol que tuvo el expresidente, el de persecución. Usted incluso citó al expresidente entre las dificultades. ¿Por qué lo tuvo tiempo atrás en su medio de comunicación? Porque le entrevisté, me dice usted. Efectivamente. Bueno, esa es otra de las líneas que hemos seguido siempre en nuestra radio, la del pluralismo con Fernando. Nosotros jamás hemos asumido políticas de llevar una línea de comunicación dependiendo de quién está al otro lado. Hacemos y hemos hecho periodismo de opinión, periodismo crítico, pero de ninguna manera esto significa cerrar las puertas a personajes que, aunque estemos convencidos de que sean personajes problemáticos o que no sean buenos elementos para la sociedad, nosotros tengamos que cerrar los micrófonos. Siempre hemos seguido esa política de ser pluralistas, de estar abiertos para escuchar a las diferentes voces. Rafael Correa tiene el derecho de ecuatoriano, como muchos otros nombres de la clase política ecuatoriana que cada vez se va reduciendo más en cuanto a gente de prestigio. Desgraciadamente ha caído en un desprestigio enorme que a usted le consta a la clase ecuatoriana, pero de cualquier manera, no solamente a políticos, incluso a personas que puedan estar acusados de delincuencia común, que a lo mejor por interno estamos convencidos de que esta gente pueda ser culpable, abrimos nuestros micrófonos. Tenemos claridad de que no somos jueces ni siempre tenemos la razón en nuestro medio de comunicación, y es una obligación nuestra el de mantener abiertos siempre nuestros micrófonos, nuestras cámaras para los sectores más diversos. Creo que esto aclara de manera muy directa cuál sería nuestra política, no solamente ahora, sino en el futuro con respecto a estos polémicos personajes. De esa entrevista se levantó una alerta por parte de Fundamedios por una agresión que recibió usted durante la misma. Al cierre de la entrevista y quizás fuera de micrófonos, ¿le dijo algo el expresidente? No. Nosotros hemos sido objeto de declaraciones fuertes de Correa desde el gobierno. 2, 3 veces fuimos mencionados en las sardinas. Se nos amenazó, incluso en alguna de ellas directamente. Pero en esta última entrevista con Rafael Correa, más allá de los clásicos troles que sabemos en dónde clasificar en nuestros juicios de valor, no tuvimos ningún otro tipo de insinuaciones, menos ataques. Más allá de ser un periodista acucioso, Gustavo Cardoso, ¿qué piensa de Diana Atamaín en su fuero personal? Bueno, en el fuero personal no la conozco mucho. En la labor que viene realizando en el Consejo Nacional Electoral, sí me parece que es un Consejo Nacional Electoral que nació bastante mal, lleno de intereses de carácter político, que no ha logrado ella como presidenta cohesionar a este organismo que hubiese sido su obligación, y andan por allí esta mayoría y esa otra minoría de vocales por andariveles diferentes, haciendo un daño significativo a la democracia ecuatoriana. El estar a pocos meses de las elecciones con tantas indefiniciones, más allá del momento que está viviendo el país, me parece que es una muy magra cosecha para la señora presidenta del CNE. Usted lleva varias décadas realizando periodismo. ¿Se ha tenido que enfrentar en una de ellas, en algún momento de esta historia, con tantos escándalos de corrupción como los que tan solo en la última semana los ecuatorianos nos vemos abocados? No, yo creo que Ecuador siempre ha tenido niveles de corrupción preocupantes. Esa es la historia del país, ¿no? Hace poco leía un libro de Juan Montalvo y los gobiernos finales de hace 2 siglos, del siglo XIX, los gobiernos de inicios del siglo XX, igual tenían facetas muy delicadas de corrupción. Ya en nuestro lapso de vida, que podemos decir de los gobiernos, por ejemplo, de
Velasco Ibarra. Yo creo que Velasco Ibarra fue un hombre honesto, pero estuvo rodeado de mucha gente deshonesta y siempre los bienes del país fueron usufructados indebidamente por políticos. En estas democracias más modernas podemos tener una lista larga de tantos mandatarios y funcionarios de distintos gobiernos que han cometido ilícitos. Recordemos el gobierno del propio Abdalá Bucaram, de Fabián Alarcón, el gobierno de Maguad. En cada uno de ellos han existido problemas de corrupción, pero yo estoy seguro de que nada, quizá con excepción del bucaramismo, del gobierno de Abdalá Bucaram, que ventajosamente fue corto, quizá con la excepción de ese gobierno, nada es comparable a lo que sucedió en los 10 años de Rafael Correa. Me parece que allí lo que se dio, y estamos viéndolo ahora, fue una profesionalización de la política para aprovecharse de los bienes del Estado. Realmente fue una situación monstruosa la que se dio, además que se desperdició una oportunidad única que Ecuador tenía para dar un salto a su desarrollo. Pudiésemos retornar en el tiempo y volver al año 2006 y pensar en un gobierno menos corrupto, nada más. Quizá la suerte de Ecuador, sus índices de desarrollo hubiesen cambiado, dando un giro radical y cambiando realmente el futuro del país. Para mí, en el gobierno de Correa se hipotecó el futuro del Ecuador y del gobierno de Lenín Moreno, ¿qué podemos decir? Si no es más que una extensión del Correato como estamos. A su criterio, ¿por qué Abdalá Bucaram figura como una persona que en los últimos años pareciera tener un poder que en las urnas no se ha representado, que en la asamblea no se ha representado, que en ningún espacio público se lo ha dado? No obstante, vale la pena recordar que en su momento, cuando se estaba por traer de vuelta al Ecuador a Carlos Pareja Yanuseli, José Serrano viajó a Panamá y dijo abiertamente que habló con Abdalá Bucaram porque era necesario buscar acuerdos para la estabilidad del país, aunque nunca dijo ni profundizó por qué. Además, Abdalá Bucaram, al parecer, ha logrado meterse en la cosa pública, sin nuevamente esa cuota de poder. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que en la política ecuatoriana, en este proceso, se pasó de la inmoralidad, de la impudicia a otra etapa en la cual se han instaurado verdaderas mafias en el país. Y eso está haciendo daño a las nuevas generaciones. Si usted ve los políticos jóvenes, como Daniel Mendoza, por ejemplo, en la noche de ayer veíamos que se incendiaba, curiosamente, su casa, o otro de los protagonistas, mezclado con la política, no es precisamente un político, pero este personaje, Daniel Salcedo, son personas sumamente jóvenes. A mí me da la impresión de que son sistemas mafiosos los que se han montado, se han logrado montar ya en el país. Si usted toma alguno de los libros sobre la mafia siciliana, la mafia italiana, usted ve ese esquema en el cual se forman cuadros desde muy niños, desde jóvenes, cuadros delincuenciales, a los cuales se les va poniendo unas verdaderas escuelas mafiosas, se los utiliza como testaferros, se los pone a prueba, y con eso se van formando estructuras, redes que tienen una proyección de larga data. La pregunta que usted hacía sobre Bucaram, me parece que el expresidente, su familia lamentablemente está dentro de una de estas redes que han maquinado como una forma dolosa de vida, el de abusar de la cosa pública y a través para lograr estos objetivos lo hacen a través de hacer carreras políticas, de utilizar todos los métodos el populismo, todas las armas legítimas e ilegítimas de la política para llegar al poder y hacer lo que
están haciendo y lo que estamos viviendo y constatando en estos días. No me parece a mí que realmente se trata de una estructura mafiosa esto. Para el día de hoy, a las 4 de la tarde, está anunciado por parte del medio digital La Posta una entrega periodística denominada Arroz Moreno. Entendemos que tiene una relación o una similitud a la entrega periodística de La Fuente, titulada Arroz Verde. ¿Cree que quizás, dado el mal momento político que además tiene el gobierno actual, pudiera ponerlo a días de una crisis en el sector político? Bueno, el gobierno de Lenín Moreno se encuentra sumamente desprestigiado, con niveles de credibilidad bajísimos, sin fortaleza. El propio presidente Moreno se le puede ver, se puede leer en su mirada, en su forma de expresarse. Realmente es un hombre derrotado, Moreno. Un gobierno terriblemente débil, que sin embargo ha seguido utilizando estos estamentos de poder para protegerse. Pues usted ve que todos los casos del presidente de la República, de su entorno, de legisladores allegados al régimen que han sido denunciados y de muchos personajes que están envueltos en problemas, caso Caminosca, por citar uno, no han sufrido absolutamente ninguna consecuencia. Los juicios se encuentran allí detenidos, no progresan. Entonces no va a ser lo que denuncia La Posta, que no tengo idea de qué es lo que vayan a denunciar. No será nuevo en el gobierno de Moreno. Moreno se encuentra muy debilitado, tiene estos pecados, el caso Ila Papers, el caso me parece que se llama Majano, la propia situación que se está dando con los hospitales ecuatorianos, en donde el gobierno no tiene la fortaleza, quizá consciente de su debilidad, de hacer un acto de contrición y de decir, sí, los hospitales se entregaron así, y de quizá señalar con el dedo quiénes fueron los responsables en este gobierno, lo tiene muy mal, muy debilitado. A lo mejor, bueno, dependiendo de qué es lo que presenten estos periodistas, podría debilitarse el gobierno aún más. No sé qué consecuencias pueda esto traer, pero solamente pienso que quizá lo mejor que puede pasar al país es que el tiempo corra un poco rápido y que vayamos a una transición, ojalá mejor, con las nuevas elecciones. Lo menos que quisiéramos en el país son golpes de Estado, desestabilizaciones de la democracia, que en esta situación solamente sumaría a la tragedia. Hemos conversado por algo más de 40 minutos con Gustavo Cardoso, quien es un colega periodista y que hace la radiodifusión por varias décadas en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Le agradezco no solo por los bocados de historia, sino también por el análisis, que normalmente los periodistas no lo hacemos en este tipo de espacios, sino somos quienes traemos invitados y a base de preguntas ofrecemos este producto comunicacional periodístico a la gente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Fernando. Y aprovecho para agradecerle a usted, a los miembros de su distinguida familia, también por las palabras de solidaridad que han tenido con nuestro medio de comunicación. Seguiremos con ustedes adelante, tratando de siempre aportar desde el periodismo, y en este caso desde el periodismo radial, a los mejores intereses de nuestra ciudad, de nuestra comarca. Muchísimas gracias, y ojalá que, si la historia se lo permite, Ondas Azuayas regrese, así sea en una versión digital, ¿no? En esta época que al parecer todo se encamina, apunta a que así pudiera ser. Y desde luego también, ojalá que quienes hacemos radio tengamos la oportunidad de seguir compartiendo estos espacios. Una muy buena mañana de día domingo. Gracias. Igualmente, Juan Fernando, igualmente a su audiencia. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.